Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, hablaré sobre el caso de los exploradores de cavernas. Como breve introducción, bueno, el caso trata de un homicidio por canibalismo. Cinco exploradores quedaron encerrados en una caverna y luego de no saber qué les iba a ocurrir, pues decidieron, ¿no? Llegaron a un acuerdo que pues dejaron a la suerte esa decisión, valga la redundancia, que, que alguien pues, tenía que ser comido, ¿no? Y así fue como Whitmore salió sorteado y pues se lo terminaron comiendo, ¿no? Para su rescate se enviaron maquinarias, obreros, ingenieros, geólogos y expertos. En las labores también de este rescate se perdieron 10 vidas, ¿no? Utilizaron bastantes recursos y tardaron bastante tiempo también en rescatarlos. En el día 23, si no mal recuerdo, a Whitmore lo asesinaron y se lo comieron sus compañeros. Eso se sabe por las declaraciones que hicieron estos, ¿no? También dijeron que Whitmore fue el que había tenido la idea de comerse a uno de los compañeros, echando a la suerte unos dados, por lo que los acusados terminaron pues aceptaron esa propuesta, ¿no? Entonces también en su momento todos arrojaron los dados y cuando le tocaba a Whitmore, que fue el que se comieron, se arrepintió y dijo que él no quería tirar los dados. Entonces sus compañeros pensaron que él estaba rompiendo el pacto y uno de ellos lo agarró, echó los dados y pues él salió sorteado. Entonces pues así fue como privaron de su vida y fue comido por sus compañeros. Ahora bien, eh, cuando lo rescataron y se fueron al caso, el juez decidió que los acusados eran culpables y los sentenció a la horca, ¿no? O sea, tenían que ser este, a la pena de muerte. Los miembros del jurado, una vez disuelto, suscribieron una petición al Poder Ejecutivo para que se prorrogara la pena de muerte por 6 meses de cárcel, ¿no? Perdón, para que se cambiara, ¿no? La pena en lugar de la horca por estar en la instancia de 6 meses de cárcel. Yo quiero hablar de aquí de dos cosas. Una, tomando como referencia el contrato social, que si bien un contrato social debe tener un objeto lícito, aquí por el estado de naturaleza, pues las normas cambiaron, ¿no? Había un acuerdo eh, en el cual las partes pactaron, había una pluralidad de voluntades, y bueno, aquí era su decisión de vivir o morir, ¿no? Entonces, esta decisión pues no está controlada por un código penal o por una ley que sea aplicable al caso. Ahora bien, también existe una figura que es el estado de necesidad, el cual se define como una situación de peligro en la que la lesión de un bien jurídicamente protegido aparece como el único medio para salvar el bien de la gente. ¿Qué quiere decir esto? En el estado de necesidad justificante nos hallamos ante una causa de justificación que hace desaparecer la antijuridicidad formal de la conducta lesiva, que exime de pena a los autores y a los demás implicados. El estado de necesidad es una condición que debe interpretarse en el sentido de que la salvación de la persona o de los bienes hace indispensable la ejecución de un acto por sí. Es decir, que por cuanto a la conducta desplegada por el activo, no ha de exigir otro medio más práctico y menos perjudicial que el que eligieron para ponerse a salvo,
de la situación de necesidad que invoca. Es decir, si bien cometieron un homicidio, si no lo hacían en ese momento, si no se comían a su compañero, pues se hubieran perdido 5 vidas, no nada más una, sino 5. Entonces, pues esa figura del estado de necesidad va enfocado como a eso, ¿no? Por proteger un bien jurídico mayor al que se está perdiendo, porque eran 5 vidas, ¿no? Se pierde una, pero se rescatan 4. Entonces se decide que se tienen que comer a uno de los 5 integrantes. Entonces, en ese momento, lesionan un bien jurídico, pero salvan 4 vidas, ¿no? Yo propongo como un medio de, de resolución de la controversia la mediación, el cual busca ayudar a las partes. Yo explicaría el tema, ¿no? O sea, diría, bueno, pues si bien es cierto, por las situaciones se explicarían, ¿no? Es tratar de explicar lo que se estaba viviendo en ese momento, de que pues no tenían comida, no tenían nada que beber, no tenían nada, y además ya les habían dicho que pues así no iban a durar, ¿no? Cuando estaban adentro y que se comunicaban por el radio, les decían que no iban a durar y que se iban a morir si no tenían pues todos esos elementos para poder sobrevivir. Entonces fue como decidieron, pues además un acuerdo, ya se había dado el acuerdo entre todos, pues de hacerlo de esa forma, ¿no? Entonces es explicarlo, decir, pues si no se hacía así, pues terminábamos muriendo, y además fue un sorteo, se hizo al azar. Entonces yo propongo la mediación, en el cual se busca que las partes le den solución y resuelvan a este conflicto, y solamente que el mediador dirija el proceso, ¿no? Se les platicaría, por ejemplo, a los familiares de la persona, perdón, de la persona que está, los familiares de la persona afectada, ¿no? Que en este caso, pues fue privada de su vida y se lo terminaron comiendo. Y llegar a un acuerdo, ¿no? A lo mejor sí, no una pena tan drástica que es la horca, sino pues pasar cierto tiempo en la cárcel. Gracias.